Y la alabanza, bueno, no, porque es mensaje, ¿no? Hoy está en directo. Shabbat Shalom a todos nuevamente. Baruch Hashem, que todos estamos aquí, dando las gracias, ¿no? Baruch Hashem, a la Zulita que hizo el esfuerzo por llegar, barriéndose. Baruch Hashem por eso. Gracias por las personas que se esfuerzan por madrugar y ver no solamente nuestro servicio, sino poder estar prestos para escuchar la palabra del Eterno. Damos la gloria, damos la honra al único Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Bueno, pues vamos a darle continuidad a este servicio de Shabbat. Está ubicada la Haftará, se llama Jucat, Jueces 11, versículo 1. Jueces 11, versículo 1. Estamos muy agradecidos. ¿Por qué? Porque estamos un Shabbat más asistiendo al Moadim de nuestro amado. ¿Por qué? Porque no todos tienen el privilegio de poder abrir los ojos el día de hoy y poder darle gracias al Señor como nosotros lo tenemos. Sean las circunstancias que sean, al Señor le ha placido preservarnos la vida el día de hoy para su nombre, para su gloria, para su alabanza. Tenemos que entender cuál es el motivo de nuestra creación, del haber sido creados, y es para que seamos alabanza suya. Entonces, ya que estamos todos ahí en Jueces, quiero más o menos dar Jueces 11, versículo 1. Una breve introducción de quién era este juez, acerca del que hablamos también la Haftará pasada, que se dio una pequeña mención, de Jefté o Yafté. Dice así, este juez de Israel, según la Biblia, ocupó el cargo durante 6 años, derrotando a los amonitas. Se vio obligado a sacrificar a su hija, vamos a poner un pinchito aquí, se vio obligado a sacrificar a su hija como consecuencia de un voto imprudente. Jefté fue el octavo de los jueces israelitas, de quien se habla en los capítulos 10 y 12 del libro de los jueces. Era hijo ilegítimo, nacido. Vamos a hacer una breve explicación, porque dice nacido de una prostituta y apenas llegado a la mayoría de edad fue expulsado de la casa por los hijos legítimos, ahora sí legítimos, de su padre. Situado así, fuera de la ley y al margen de la vida civil, hubo que aceptar totalmente su suerte y transformarla en una aventura. Él se convirtió en jefe de una partida de bandoleros beduinos, dice, compartiendo su clásica vida de proezas y asaltos. Vamos a hacer algunas correcciones durante el desarrollo del tema, para que nosotros podamos ir entendiendo más o menos cómo era que se estaba manejando la baraja, ¿no? Como decimos en México. Pero el ímpetu de su carácter debió correr parejo con una indudable sagacidad y con ciertos rasgos generosos, ya que cuando los israelitas fueron amenazados por los amonitas, sus vecinos del este tuvieron la idea de ofrecerle la jefatura de su pueblo. Jueces capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y dice así: Jefté era un gran guerrero de la región de Galad. Era hijo de Galad, pero su madre era una prostituta. Estas versiones, yo estuve buscando varias versiones, porque desde que lo leí dije, hay algo que no me suena. Era hijo de una prostituta. Ahora, escuchando la enseñanza del Haber Eric, me amplió un poquillo más el panorama, y cuando una persona que era de Galad se mezclaba con otra persona, por ejemplo, una de aquí del pueblo, ¿no? De Algorta, se mezclaba con una de Santurce, o algún pueblo aledaño, y no era de su mismo linaje, se le denominaba, es una palabra judía, pero era más que nada como alguien que era asimilado. ¿Me explico? Por lo tanto, existe la opción y la posibilidad de que la madre de Jefté no hubiese sido una prostituta de oficio, ¿no? Una mujer de la vida galante, una dama de la vida galante, como se le conoce también, sino que era una persona que no era del mismo linaje, del mismo pueblo y de la misma tribu. Y por eso se le despreciaba. Por lo tanto, aquí las traducciones, que a mí la verdad, desde que yo leí esto dije, se me hace un poco extraño, y me puse a investigar y llegué al recurso del Haber Eric y vi esto y dije, claro, o sea, ya decía yo, ¿por qué hay algo? El mismo Ruach HaKodesh te va como diciendo, ¿no? Te va diciendo, hay algo, mira, investiga, métete. Y bueno, para no hacérselas más larga y poderlas ejemplificar, es eso, una persona que no pertenece a la misma tribu se le denominaba
pues esta palabra, ¿no? Prostituta. Entonces, mira lo que dice aquí en Hebreos 11:32. Es el versículo que nosotros habíamos ocupado en la Haftarah anterior. ¿Cuánto más les tengo que decir? Perdón, ¿iría el asunto de la prostituta como más bien como de adúltera o algo así por no estar mezclado con alguien que no fuera de tu vida? Claro, o sea, eso es, pero aguanta, pero eso no es todo. Vamos a ver el motivo de por qué también se le denominaba prostituta. O por qué se lo pusieron. Dice así, Hebreos 11:32, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fidelidad de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? La esposa de Galad, la verdadera esposa, aquí es donde ya como que dije, ya veo por dónde va el asunto. La verdadera esposa de Galad tuvo varios hijos, mientras que cuando salió del pueblo a comprar pan, quizás se enamoró y tuvo su que ver con la madre de Jefté. Vamos a poner este ejemplo absurdo, ¿no? Burdo, de comprar el pan, pero era de que este hombre tenía pues su mujer, ¿no? Galad. Tenía su mujer y se fue a otro pueblo, se asimiló con otra persona, tuvo un hijo con otra persona que no era de su pueblo. Y dice así, tuvo varios hijos y cuando esos medios hermanos crecieron, lo echaron del territorio. ¿A quién? A Jefté. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Obviamente los hijos naturales de madre y padre estaban en su papel, ¿no? Así vamos a ponerlo de una manera oficial, legal, diciéndole, uy, pues es que ¿sabes qué? Pues tú no vas a heredar nada de mis papás, pues porque No estás dentro del matrimonio. que no estás dentro del matrimonio, exactamente, y bueno, le hicieron como este feo a Jefté, ¿no? Y mírale, porque eres hijo de alguien que no es de aquí. Ya no quiero ocupar esa palabra prostituta, ¿no? Esto me recuerda a mí, es como un paralelo un poco extraño, a la historia de Jeremías. En Jeremías 1, del 6 al 10 dice, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo, te protegeré. Yo, Adonai, he hablado. Luego Adonai extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, pero a otros deberás edificar y plantar. Entonces, ¿por qué? Porque al final Jefté se quedó sin nada. ¿Sí me explico? Claro. Y viendo este paralelo con Jeremías era una persona quizá que no tenía una actitud ni una aptitud para desarrollar el cometido. Vemos la vida de Moshe también, vemos la vida de Aarón y otros grandes personajes de la Escritura. Por lo tanto, esta persona que alguna vez tuvo algo, por así llamarlo, yo no sé si fue como la vida de José, ¿no? En la de Jefté, repudiado por sus hermanos, pero dice que cuando cumplió la mayoría de edad, lo echaron. O sea, una vez esta persona fue mayor de edad, lo echaron de allí. Por lo tanto, esto me recuerda no solamente a José, me recuerda también a Jeremías, ¿no? Como diciendo, estoy solo, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer el otro. Sin embargo, vamos a ver el plan y el propósito del Eterno con la vida de este octavo juez de Israel, que es Jefté. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Fíjate cómo los denota esta versión de la Escritura. Bueno, no solamente esta versión, sino varios. Pero estaba viendo que no es que se refiriera a rebeldes despreciables, sino que eran personas igual que él. Eran personas que sin nada, despojados sin nada. O sea, no tenían nada y juntamente con él se le unieron para su causa. Y vamos a ver cuál fue esta causa. Porque fíjate que dice que lo seguían. Número 1, cuando estábamos hablando de la Parashat, de las personas que son líderes, son personas que no imponen. Los verdaderos líderes que son natos, no te imponen, sígueme, oye tú, escúchame. Sino con la vida, el olor de un liderazgo,
y un liderazgo sano, un liderazgo contundente, un liderazgo radical, correcto, conforme a la Torá, ¿esto qué es lo que nos va a hacer que personas sigan a ese líder? Oye, a mí me gusta cómo piensa, cómo razona, me gusta su manera de hablar, me gusta su manera de vivir. He visto que es congruente lo que me está diciendo con lo que está hablando y me quiero juntar con él. Quiero que se me pegue un poco de él, ¿no? ¿Cuáles eran las características y atributos de Moshe para que las personas le siguieran? ¿Alguien me podría decir eso? Sí, las características, la personalidad. Sí, bueno, porque era muy humilde, y tenía y como tenía contacto con el Señor, entonces él era piadoso. Porque lo que él decía que venía parte del Señor al final se cumplía, ¿no? Bueno, También, ajá. ¿pero qué creen? Las personas no lo seguían. ¿Pero qué creen, hermanos? Las personas no seguían a Moshe y no seguían a Aarón. En todos los capítulos que hemos estado leyendo anteriormente, hemos visto cómo se rebelaban e iban en contra de ellos. Siempre ponían en tela de juicio lo que decía Moshe, lo que decía Aarón. Inclusive antes de salir de Egipto, cuando le dice, ¿quién te puso por juez? Exacto, ¿Quién te puso por juez delante de nosotros? Increíble, ¿eh? Pero fíjense, dos tipos de liderazgo. Un liderazgo que el Señor da, un liderazgo que es impuesto por el hombre. Por ejemplo, Coré, lo que le pasó a Coré, ¿recuerdan? O Coraj. Coraje, ¿no? Me da coraje lo de la historia de Coraj. Entonces, vemos aquí diferentes tipos de liderazgo. Un liderazgo nato, como el de Jefté. Vamos a ver qué era y quién era Jefté. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes, pero vamos a ponerle personas iguales a él. Personas sin nada, personas despojados, personas sin nada, sin tierra, sin ley, sin Dios. Sin herencia. Sin herencia, sin raíces, sin nada. Y dice así, por ese entonces los amonitas comenzaron a hacer la guerra contra Israel. Dice mi versión, hombres de mala reputación. Hombres de mala reputación, claro. Aquí dice hombres miserables. Es que sí, les da esa connotación, ¿por qué? Porque al final, si a ti te echan y te dejas sin nada, ¿cuál es tu respuesta a través de eso? ¿Me explico? Si a ti tuvieras tus padres, tú tuviste un padre que tuvo que ver con otra persona, te quedaste con el padre se casó con otra persona, tiene otros hijos, y de repente ellos empiezan a ser familia, pero pues la mujer siempre te vio mal. ¿Por qué? Porque no eres suyo. Te empiezas a sentir discriminado. Cuando llegas a la mayoría de edad te dicen, ¿sabes qué? Le tienes que caminar porque pues ya viviste mucho, ya nos sangraste mucho, así que baigón, lo siento, papá. Exactamente, ¿no? Haz tu vida, te dejamos fuera, búscate la vida, le pintan la cruz y hasta luego. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Cuál crees que sería el corazón de una persona que hasta los, vamos a ponerle la mayoría de edad en México, 18 años, ¿no? Resentido, una persona que enfadada, una persona que molesta, una persona humillada, una persona sin carácter, vamos a ponerle muchísimas, ¿no? Muchísimas atributos que podría tener este tipo de persona. También no tenía prácticamente como identidad, ¿no? Exacto, una persona sin identidad. ¿Cuál es la manera de reaccionar de este tipo de personas? Inseguridad. Inseguridad, pues se van a robar, se van a hacer, ellos quieren hacerse notar de que son algo y empiezan a hacerlo de una manera incorrecta. Entonces, este grupo se le unió a Jefté. Y mira lo que dice así. Por ese entonces los amonitas comenzaron a hacer la guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron, ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Aunque no es nada, aunque no tiene nada, que está como desapercibido. ¿Cómo ven eso, Los ancianos de Galad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron, ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Fíjate lo que dice Jueces 10:18. Los líderes de Galad se dijeron unos a otros, el primero que ataque a los amonitas
será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galad. Eso lo habían dicho ellos previo a esto. 7. Pero Jefté les respondió: ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? Estaba viendo el material que puso el Haber y obviamente me amplió un poco más el panorama, porque esto sí significa que los ancianos estaban de acuerdo porque hubo un juicio ahí. ¿Sí me explico? Quizás se apelaron a lo legal, diciendo: oye, yo soy hijo de tal, pero no sé qué, y me quieren echar, me quieren dejar sin nada. ¿Me explico? O sea, como que él apeló a los ancianos del pueblo, y los ancianos del pueblo dijeron: oye, pero pues es que tú fuiste nacido de otra mujer, y ni siquiera del pueblo, sino de una mujer extranjera, ¿no? Y entonces yo creo que lo que les corresponde por naturalidad y por legitimidad es la herencia de tus aitas, ¿no? De tus padres. Y pues lo siento, pero pues vas a tener que irte de aquí. Entonces esto era lo que les estaba demandando Jefté. Dijo: oigan, ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban por ser hijo de una prostituta, por ser hijo de una persona que no era del pueblo? Y dice: ¿y por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Porque te necesitamos. Fíjate, contestaron los ancianos: si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galad. ¿Qué dice Jueces 10:18? Estamos en el 11. Hubo un concilio de los mismos ancianos que dijeron, ¿qué dijeron? Se dijeron los líderes unos a otros: el primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galad. Significa que cuando Jefté se fue, o que echaron a Jefté, al poco tiempo, de repente, el rey de abajo del sur quiso recuperar las tierras que una vez tuvieron, que nunca tuvieron, por cierto, y vamos a ver el motivo el por qué les digo que nunca lo tuvieron, y ahora hacen el concilio. En el anterior capítulo dicen: el que marcha al frente va a ser el líder de nosotros, ¿no? ¿Y qué creen? Pasaron lista de todos aquellos que hicieron su servicio militar, ¿no? Nadie, pero se acordaron de Jefté, que era un hombre sagaz, un hombre vigoroso, un hombre que era muy elocuente, una persona muy distinguida en sus maneras de atacar, de moverse, era un estratega nato. Que andaba de cuatrero ahorita. Y que andaba de cuatrero, andaba de bandolero, andaba en lo suyo, ¿no? Por eso aquí lo dice en la introducción, ¿no? Andaba compartiendo sus proezas y sus victorias, pero haciéndose... Era un guerrero. Jefté era un guerrero nato, pero así como era guerrero, era líder. ¿Por qué? Sí, por las situaciones que vimos lo despreciaron. Y fíjate esto, ¿no? Me encanta. ¿Por qué? Porque se vuelve a repetir. Los líderes de Galad se dijeron: el primero que ataque a los amonitos será proclamado rey. El Señor, fíjate, dice aquí: porque te necesitamos, contestar los ancianos, si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galad. Y Jefté les dijo, fíjate, a ver si entiendo bien, si voy con ustedes y Hashem, aquí no está diciendo, los ancianos nunca dijeron: es que Dios, nada, ni siquiera lo mencionaron, pero él sí. Fíjate lo que dijo: a ver si ahora entiendo. Si voy con ustedes y Hashem y Adonai me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? Es importante, nuevamente lo voy a decir, que criemos a nuestros hijos, a personas que estén a nuestro cargo y a nuestros familiares con bases de la Torah. Fundamento Torah. Dame una opinión tuya, David, te voy a decir lo que diga la Torah. Nuevamente lo digo. ¿Por qué? Porque lo que bien se aprende nunca se olvida. Porque lo que está escrito en la Escritura, valga la redundancia, en la palabra del Eterno, es veraz. ¿Por qué? Porque dice: instruye al niño en su camino, no en su camino de su camino, sino en su camino, un camino vertical. Y aun cuando fuere anciano de días, anciano viejo, no se apartará ¿de quién? ¿Del camino? No. Del Eterno. ¿Por qué? Porque podría ser que se apartara del camino, porque Jefté estaba haciendo cosas que no tenía que hacer, pero él tuvo bases y fundamentos
que no se olvidan, porque lo que bien se aprende nunca se olvida. Principios y los valores Los que- principios que se le dieron, y por eso es que dijo, a ver, ¿por qué? Porque él sabía. Ahorita vamos a ver de qué manera Jefté fue inspirado por el Eterno. Vamos a ver la consecuencia de por qué Jefté dijo, esto tiene que ver con el Señor. ¿Por qué? Porque 300 años, 200, 300 años, no recuerdo bien, estuvo la paz entre los amonitas y ellos. Para que de repente, una vez, a los pocos días, dice la Escritura, que echaron a Jefté, el rey se le ocurra pues recuperar sus tierras. Bueno, Entonces él dijo, claro, él dijo, aquí tiene que ver algo el Eterno, Adonai tiene que estar aquí, tiene que ser un mediador de esto. Y por eso dijo así, a ver si entiendo bien, si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras que me harán gobernante de todo el pueblo? 10. El Señor, ya que lo metiste tú, Jefté, bueno, pues el Señor será nuestro testigo, contestaron los ancianos. Prometemos hacer todo lo que tú digas. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército en Mizpah. ¿En presencia de quién? De Hashem. De Hashem. Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. Escucha esto, repitió a lo que les había dicho a los ancianos. Y estoy aquí después de que el Señor me dé la victoria. ¿Van a cumplir su palabra? Aquí no dice que les dijo eso, pero dijo, les repitió lo que les había dicho a los ancianos. Luego Jefté envió mensajeros. Fíjate la procedencia del rey, de Jefté, perdón. El rey de Amón contestó, el 12. Luego Jefté envió mensajeros al rey Amón para preguntarle, ¿por qué has salido a pelear en contra de mi tierra? Buscando la paz antes que la batalla, ¿no? Siendo fiel a la escritura, Jefté. Siendo un entendido de la voluntad del Eterno. Siendo una persona avispada, siendo una persona sagaz, siendo un comandante del ejército, siendo una persona apta para poderlos derrotar. ¿Por qué? Porque si derrotaron a los... Ahorita les voy a decir a quiénes. Si derrotaron eran los amonitas y los... Ay, se me fue el otro pueblo. El pueblo... Amorreos, amalecitas, pues, Es que estaban los amorreos y luego el pueblo que estaba arriba. todos los feos. Todos los feos. Bueno, dice, si nosotros derrotamos al pueblo que estaba arriba, discúlpeme, se me fue y no sé por qué no lo apunté aquí. Saduceo, ¿no dijiste? No, si dice, si nosotros derrotamos a este pueblo, que era mayor, que su capitán era el doble de generales, de personas, fíjense con qué intención mandó esta carta Jefté, ¿Qué te hace pensar que no te vamos a derrotar a ti? ¿Sí me explico? Fíjate, dice así, ¿por qué has salido a pelear contra mi tierra? El rey Amón contestó a los mensajeros de Jefté y dijo, cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora devuélvame mi tierra pacíficamente. Oye, los israelitas no robaron nada. Ellos iban por donde el Señor les iba guiando. Y si ellos iban peleando y conquistando, no eran ellos. ¿Quién era? El Eterno, que les estaba dando la victoria. Es muy importante que nosotros vayamos entendiendo esto, porque es una manera muy aplicativo a nuestra vida real, a nuestro hoy día, por así decirlo, ¿no? Esto que estamos viendo así de estrategias, no se me duerma, no, es cierto. Esto es algo que nosotros podemos aplicar en nuestro diario vivir. Hay una enseñanza increíble. Vamos a ver, dice así. Así que ahora devuélveme mi tierra pacíficamente. O sea, vamos a ver. Este rey Amón, el rey de Amón, perdón, les hace la guerra a ellos. Y de repente les dice que le devuelvan la tierra pacíficamente. Él les lanza la espada, ¿no? Y la espada tenía doble filo. Me la regresas y te conquisto. Abusón.
Era una persona que estaba fuera de sus cabales, por lo que estoy entendiendo. Y mira lo que le responde Jefté. La respuesta de Jefté que envió al rey amonita el siguiente mensaje. Esto es lo que dice Jefté. Israel no robó ninguna tierra ni a Moab ni a Amón. ¿Esto lo sabía cualquier persona? ¿Esto lo sabían los ancianos de Galaad? Esa es mi pregunta. ¿Qué tan documentado el día de hoy estás en los años que vas caminando con el Señor? ¿De quién es el Señor? Cuando tú vas conduciendo y de repente te para un agente de tránsito y te dice, ¿sabe qué, señor? Fíjese que pues esto no va muy bien, así como es en México, ¿no? Fíjese que, no sé, ahora que lo estoy viendo, le veo la cara, tiene lentes, tiene más de 4 faltas ahora ante el ¿cómo se llama? El librito, no, ando muy carente de léxico últimamente, ¿eh? Las leyes, donde vienen todas las leyes de tránsito, ¿no? Ha cometido 4 faltas y de repente volteas así, mira, estás volteando a verme, exacto, estás cometiendo infracciones, ¿no? Y de repente, pues tú te lo crees porque si no has leído el código de tránsito, pues entonces, pues te lo comes con patatas, como dicen aquí, ¿no? Así de fácil, o sea, ya te chamaqueó, como decimos también, y por falta de conocimiento, o sea, ser una persona que no conoce sus derechos, que no conoce las leyes, quizá solamente traías el stop apagado, pero aquí ya este cuate, como vio que tú ni siquiera sabías, te empezó a decir, pues esto, el otro, y de repente ya tuviste como 10 sanciones por una, cuando solamente tú pudiste haber apelado a la única que, vale, entonces si traigo un stop mal, no lo he revisado, pues ya está, pago la multa. Pero como te empezó a chamaquear y te empezó a poner que sí, te durmió. Ya fuiste, como dicen, ¿no? También. ¿Cuán importante es que nosotros conozcamos nuestros derechos, nuestras garantías individuales como personas, ¿no? Como personas físicas que somos ante la nación. Ahora, ¿cuánto más es importante y necesario que conozcamos nosotros la escritura de nuestro Señor? ¿Cuánto más es necesario que nosotros pongamos empeño a conocer a aquel que se dio a sí mismo para que yo esté el día de hoy aquí? Hace rato lo veíamos en la mañana. Lo hemos estado comentando con este inicio de los proverbios que vamos a tener, esta sección de proverbios, que es maravillosa. ¿Por qué? Porque los proverbios traen sabiduría para nuestro diario vivir. Es alimento espiritual, pero también es alimento intelectual, para que nosotros sepamos cómo proceder ante diferentes circunstancias, no de la manera en que nosotros pensemos que es así, sino de la manera que el Eterno, que nuestro Dios y Rey, ha plasmado para que nosotros lo hagamos. Entonces, viendo tú esta situación de que les lanzaron la guerra, ¿cómo se dice? Les proclamaron la guerra, los ancianos pudieron haber mandado esta respuesta de Jefté. Desde la primera vez, siendo un anciano, siendo consejo. Pero el Señor ocupó a Jefté, a una persona que sí fue instruida, una persona que conocía a su Dios, y mira lo que le respondió Jefté. Israel no robó ninguna de la tierra ni de Moab ni Amón. Los moabitas, Jolín, los moabitas, claro. Primera de Samuel 12:11, dice así: luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán y a Jefté y a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Deuteronomio 2:19 dice: y entrarán en la tierra de los amonitas, que son descendientes de Lot, pero no los molesten ni comiencen una guerra contra ellos. ¿Verdad? Está diciendo Jefté. A los amonitas les he dado el territorio de Amón como propiedad, y a ustedes no les daré ninguna parte de la tierra de ellos. La pregunta es, ¿qué les robaron entonces? Nada, no robaron nada. Simplemente les pidieron permiso para poder pasar. Exactamente, simplemente les pidieron permiso para poder pasar. Exactamente, Solita, estás al tiro. Cuando los israelitas, fíjate, aquí seguimos con la carta de Jefté, cuando los israelitas llegaron a Cades en su viaje desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, y enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirles que le permitiera pasar por su tierra, pero su petición, ¿qué fue? Denegada.
Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab, pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cades. En ningún momento está diciendo, entonces lo tomaron, entraron y les robaron las tierras. Fíjate que dice Números 20:17, era lo que vamos a hacer ese paralelismo con la Parashá. Por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y tus viñedos. Ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. ¿Verdad es lo que dijo Jefté? Sí. Esto está hablando acerca de cuándo. De cuando el pueblo de Israel, o sea, 200 o 300 años más atrás. Y estamos hablando que Jefté era un chamacón, un jovenzuelo, ¿no? Era un grandazo. Era un grandazo. Para los ahí, hermanos peruanos que tenemos aquí, casi medio Perú. Bueno, era una persona joven. Pero cuán importante es que tú sepas, aunque sea la historia de tu país. Hace ratito estamos hablando un poquito de historia de América y de Europa también, ¿no? Cuán importante es que nosotros tengamos esa noción, aunque sea noción de dónde soy, de quién fue mi primer gobernante. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Jefté se aprendió la historia porque era una persona de guerra. Entonces quizá él, como una persona de guerra, tenía que saber estrategias, tenía que saber un poco de dónde provenían su linaje guerrero, ¿no? No lo sé, yo estoy solamente parafraseando esto, ¿no? Pero estamos viendo que Jefté era una persona que sabía. Y les empezó a decir, nosotros no les quitamos nada, pedimos permiso para pasar. Fíjate lo que dice el 18. Finalmente se fueron rodeando por el desierto los territorios de Edom y Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab y acamparon al otro lado del río de Arnón. Pero ni una sola vez cruzaron el río Arnón para entrar en Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Les denegaron el permiso, pues ellos cumplieron. Cuán importante es que nosotros podamos ser cabales, cuán importante que nosotros podamos ser íntegros, que si me dicen que no, es no, que si me dicen hoy no, mañana sí, entonces no estés tanteando para ver si se puede adelantar hoy. Mañana es mañana y hoy es hoy. Ellos lo respetaron y eso es lo que le está diciendo Jefté. Fíjate lo que dice Números 21:13. Dice así: después partieron y acamparon al otro lado del río Arnón en el desierto junto al territorio amorreo. El río Arnón forma la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Versículo 19 de nuestro texto base dice así: después Israel envió mensajeros al rey Sehón. Ahora, ya que pasaron por el territorio de Arnón, entonces ahora dijeron, oye, pues vamos a enviar mensajeros a este rey para ver si ahora sí sí nos deja pasar y dejamos de andar rodeando y cruzamos con la misma intención. Dice Números 21:21, después los israelitas, estamos aquí viendo el contexto de paralelo, O sea, estamos actualmente con Jueces, pero estamos datando de lo que dice Bemidbar 21. Dice, después de los israelitas enviaron embajadores a Sehón, rey de los amorreos, con el siguiente mensaje. 21-22 del mismo Números. Dice, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos lo mismo que le dijeron al anterior. El agua de tus pozos, seguiremos derecho por el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. ¿Pero qué creen? El rey Sehón no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra. En cambio, ahí va la contraparte. El rey de Arnón, ¿qué dijo? Nel, y se abren. Pero este cuate dijo, en cambio, dice, se rutó, eso es, dice, y movilizó a todo su ejército y atacó a Israel en el desierto y peleó contra ellos en la franja de Gaza, esta franja donde haya habido peleas y contiendas años tras años. Y mira lo que dice el 21. Pero el Señor, el Dios de Israel, le dio a su pueblo la victoria sobre el rey Sehón. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en esa región. Entonces estamos viendo de que no se la robaron. Ellos pidieron permiso para cruzar, nunca para quedarse allí. Pero como el rey Sehón tuvo la intención, porque desconfiaba de ellos,
aparte que les dijo que no, ya se estaba movilizando el ejército de Israel, tuvo la intención y dijo, vamos a destruirlos, porque quién sabe si vaya siendo que se vayan dando la vuelta, pero ellos ya estaban marchando para seguir rodeando la frontera. Es que tú tienes que entender que aparte ellos se acuerdan que estábamos viendo la parashá que dicen que todo había fama de ellos en toda la región, ¿me entiendes? ¿Había fama? Estos fueron los que fueron sacados de Egipto y que tienen un Dios poderoso. Entonces, obviamente cuando venían y les pedían permiso decían, no hombre, ¿qué te voy a dar permiso? Si con apenas toques mi tierra me vas a conquistar. Ahora, este rey, Sejón, era poderoso, ¿eh? O sea, era medio, ¿cómo decimos? Medio loco. ¿Por qué? Porque este era de armas tomar, lo estamos viendo. Y dice el 21 de nuestro texto base, pero el Señor, Dios de Israel, le dio a su pueblo la victoria sobre el rey Sehón. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región. Esto se lo sigue escribiendo en la carta Jefté a este rey, diciéndole, el Señor nos dio una vez la victoria sobre este pueblo que está encima de ustedes, que es todavía más agresivo. O sea, quiere decir, él está especificándole ¿no? de lo que, cómo sucedió, Exacto. haciéndole recordar, ¿no? Más que ¿Por qué? nada. Buscando la paz. Ya. El Señor nos ha llamado ¿a qué? A paz. La última instancia es la guerra, ¿no? La última instancia es esto. Aquí se pone buena la cosa. ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos conocimiento del Señor? Para que nuestra manera de proceder sea completamente íntegra. A la manera de que si nos revientan, pues fue Dios quien lo permitió. Pero si tenemos la victoria, fue Dios quien nos dio la victoria. Esta fue la misma manera que lo que pasó en la parashá. De que se le fue dicho a Moshe que le hablara a la peña y que iba a salir agua. Y agarró, dijo así, pues por mis barbas. Y le dio golpes a la peña y salió el agua, ¿no? Si él se hubiera contenido, se hubiera recatado, hubiera como reflexionado, reaccionado de una manera correcta, él hubiera obedecido, Moshe hubiera entrado, ¿no? Hubiesen de todas maneras tenido agua y el Señor lo hubiera seguido ocupando más adelante, ¿cierto o falso? ¿Por qué? Exactamente, exacto. Pero aquí estamos viendo la otra cara, que es Jefté, que él está actuando conforme a la voluntad del Señor. Buscar primeramente la paz entre todos tus enemigos. Y mira lo que dice, el Señor les dio la victoria a Israel. Números 21-24, así que los israelitas los masacraron a filo de espada y ocuparon su tierra. Y ahora sí, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, nunca ocupando la parte de este rey, ¿no? Del que les está echando la bronca. Y mira lo que dice, avanzaron solo hasta los límites de los amonitas, porque su frontera estaba fortificada. Desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde el desierto oriental hasta el Jordán, dice el 22. Deuteronomio 2.36 dice así, el Señor nuestro Dios también nos ayudó a conquistar a Aroer, que está al límite del valle de Arnón, al igual que la aldea situada en el valle junto a todo el territorio que extiende hasta Galad. Ninguna ciudad tenía murallas lo suficientemente fuertes para detenernos. 23, ya vamos a terminar, Así que como ves, fue el Señor Dios de Israel quien les quitó, o sea, le está diciendo, mira, entiende, fue el Señor Dios de Israel quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Recapacita, fue Dios, o sea, tú no me estás echando la guerra a mí. En pocas palabras, ¿no? Tú estás provocando al Dios viviente que nos dio estas tierras para que las habitemos. No me estás haciendo la guerra ni a mí ni a mi rey. Se le estás aventando, bueno, no había rey. Se le estás aventando a Dios. ¿Me explico? Se le está diciendo. Entonces, fíjate, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Si fue Dios quien nos la dio. Fíjate la opción que les da, la propuesta. Dice, tú quédate con todo lo que te dé tu Dios. Quemos. Tu Dios quemos. Y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. Mira lo que le responde este. ¿Acaso eres tú mejor que Balac
hijo de Zippor, rey de Moab, intentó presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto. Ahora, entró en guerra contra los israelitas, le está diciendo, ¿acaso eres tú más rudo que el mismísimo Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Intentó él, acaso, presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto, sabiendo quién es nuestro Dios? Al Dios que le servimos. Ahora, ¿entró en guerra con los israelitas? Mira lo que dice Josué 24:9. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó al Balaam, hijo de Beor, para que lo maldijera. Lo mismo que estaba haciendo este brother, les está recordando él. ¿Te acuerdas cómo nos maldijo? ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le llovió? Fíjate lo que le responde. Hace 300 años, 300, no era 200, perdón. Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hezbón como en los asentamientos de alrededor, hasta Aroer y sus asentamientos, y todas las ciudades a lo largo del río Arnón. ¿Por qué no has hecho algún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra? Aquí lo provoca, ¿no? Diciéndole, oye, 300 años y apenas vienes a... Aquí es donde este Jefté se está viendo que digo, es que Dios quiere algo conmigo. No, yo se reventaba ahí. Me sacaron y a los pocos días, pueden ser años, pueden ser meses, de repente les vino a hacer la guerra a este hombre que vivieron pacíficamente, han vivido pacíficamente 300 años. Bueno, eso de pacífico, más bien resignados, ¿no? Bueno, sí, resignados. Fíjate, por lo tanto, yo no pequé contra ti, le dice. Más bien, tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. Pero el rey de Amón no hizo caso al mensaje de Jefté. Pobrecito. En esa ocasión, el Espíritu del Señor, aquí viene lo bonito, lo precioso, vino sobre Jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés. Acuérdense de la media tribu de Manasés que estaba ahí metida, incluida Mizpá en Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. Y aquí viene el posible error de Jefté. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros estamos en Hashem, no puede haber más de tu pasado en ti. Voy a ponerlo de nuevo, ¿no? Si tú estás hoy día en Cristo, bajo un nuevo pacto, me explico, bajo el pacto de la redención, bajo el pacto de la vida eterna, bajo el pacto del sacrificio de Mashiach, tú en ninguna manera, y esto me cayó como agua fría, ¿no? Para mí, no puedes tú seguir siendo la misma persona que eras antes. No hay argumento, no hay motivo. ¿Hay maldad en ti? Sí. Pero ¿qué pasa? Que mientras tú vas menguando a tu yo, mientras tú vas observando Torah, mientras tú vas negándote a ti mismo y menguando a ti, ¿quién es el que está creciendo dentro de ti? Yeshua, ¿sí? Con amor, con cariño, Yeshua, nuestro Redentor y Rey. Pero ¿qué pasa cuando todavía tenemos cositas mezcladas? ¿Qué pasa cuando todavía tenemos algunas cosillas como que nos hacen zarandear o que nos empiezan como que, ay, te quieren jalar porque yo hacía esto? Se nos sale la carnation, ¿no? La carne. ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos esos 5 minutos o como decimos en México, nos agarran en curva, o como 5 minutos de lucidez, o 5 minutos de... ¿Tus 5 minutos? Cuando tienes tus 5 minutos de emoción. Fíjate lo que dijo Jefté. Y Jefté hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Al primero que salga de mi casa. Al primero que salga de mi casa entregaré al Señor. Ala. Estamos hablando de un Jefté
que tenía conocimiento de Torá, que tenía conocimiento de su cultura, de su nación, de su pueblo. ¿Pero qué creen? Que seguía en el mismo hilo de los sacrificios cananeos. No, yo lo había entendido, ¿sabes qué? Como que se le dio por decirlo, pero era por sacrificio. ¿Será? El recuerdo de sacrificios humanos celebrados en otro tiempo por los cananeos. El primer primogénito, ¿no? Exacto, dice, no, escucha esto, dice, el de recuerdo de sacrificios humanos celebrados en otro tiempo por los cananeos no debió sin ser duda ajeno a la exaltación religiosa de Jefté. ¿Qué lo hacía? ¿El Señor estaba demandando algún ser vivo? No. Nada de sacrificio. ¿El Señor demandó algo? No, él solo por su Este brother tuvo su momento, de su clímax, sabiendo que todo estaba a su favor. ¿Por qué? Porque conocía al Dios de la Torá. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de la Torá fue el que les entregó sus tierras. Entonces, como diciéndole, poniéndole crema a mis tacos, como diciendo, siendo un chulito, se fue completamente por las tortas, se desvió de una manera que dijo, al primero que salga de mi casa para recibirme, yo se lo voy a entregar al Eterno. Traía todavía arraigado eso de sacrificios, ¿no? Cananeos, cananitas. Y dices tú, ¿qué pasa con este brother, no? O sea, iba todo bien, iba a su reflexión, buscó la paz, estaba cumpliendo, estaba guardando Torá, estaba dando testimonio de que era un hombre de palabra, porque él, se los digo así, pudo haber agarrado al ejército y vamos y lo reventamos. Pero primero buscó la paz. Empezó haciendo pauta, pum, 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 siendo cauteloso. Y fíjate, dice así, después de intentar en vano una aventura amistosa, una aventura amistosa con los amonitas, decidió pasar a la acción, pero en incertidumbre del éxito y bajo la pesadilla de un inminente juicio de Dios. O sea, cuando ya lo tenía todo claro de que ellos iban a ganar, su religiosidad tan ruda como profunda irrumpió con el ímpetu primitivo de un tremendo voto. Un error total. Si venzo a los amonitas, la primera persona que salga de mi casa a recibirme, victorioso, será de Hashem, y yo se la ofreceré en holocausto. Eso, para empezar, obviamente, era total y completamente contrario a la voluntad de Dios. Por eso es específico, religioso, un ímpetu religioso, un momento de locura desbordada que tuvo Jefté. ¿Me explico? Como todos hemos tenido. Como todos los hemos tenido, claro, por eso les digo, o sea, ¿dónde está la enseñanza? ¿Se acuerdan cuando de la escritura? Esto se me fue hoy en la mañana, dije, lo voy a apuntar. Dije que cuando tú profieras voto contra el Señor, asegúrate de cumplirlo. Yo O de decirle las cosas sin, como si- No. Si tú haces un voto, cúmplelo. Si tú haces un voto con el Eterno, no lo hagas. cúmplelo. Cúmplelo, mejor, si no, no abras tu boquita. Eso, Muchas veces ya. dudamos en esto. Yo prometo esta semana voy a hacer, yo prometo esto, y prometes y no haces. Das fe y legalidad a algo que no vas a hacer. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de momentos. ¿Me explico? Yo he tenido estos momentos y fíjate que últimamente, desde que estoy caminando bajo Torah, caminando bajo la instrucción del Eterno, prefiero irme, o sea, apartarme, respirar muy hondo, muy profundo y decir, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque estos 5 minutos o este minuto puede determinar mi futuro. Y he tenido bastantes, tanto en el trabajo como en casa, o sea, en momentos que son claves en nuestra vida. Pero si nosotros no caminamos en Torah, si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios, como hace rato lo estamos viendo en la parashá, muy posiblemente, aunque seamos personas de Torah, la vamos a terminar arruinando. Mira, Moy. Miren a Moisés, miren a Moshe, que Solo por renegar, por airarse, no pasó. por su momento Milky Way, Ajá. por su momento de emoción, de estos ya me tienen harto, y Ay, qué- no entró a la tierra prometida. Cuán necesario es que cuando nosotros tengamos estos momentos, la escritura dice, airaos, pero no pequéis. Significa que
el Señor sabe que nos podemos llenar de ira. La cuestión es la proceder. ¿Qué es lo que sigue? La consecuencia. ¿De qué manera voy a proceder con esta ira que yo tengo? Esa es lo que el Señor condena. Vamos a decirlo de esta manera. Nosotros debemos de airarnos. Lo que decíamos en la parashá anterior, ¿no? Como- Exacto. Como Moisés nos manda a descansar, ¿no? Vayan, mañana. Relájense, eso es. O sea, ustedes vienen el día de hoy muy excitados, muy diciéndome, vamos a hacerlo, Moshe, vamos. Y Moshe, ¿qué es lo que dice? Les agarra, les dicen, vayan a su casa, mañana lo hablamos. O sea, con la intención y el corazón de que estos respiren, que lo piensen bien, que recuerden que no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo al Eterno. Y bueno, pues todos conocemos que no sucedió así, y la consecuencia estuvo de Coré, Datán y Abirán, y no solo ellos, sino todos sus familiares, amigos, conocidos que estaban en la causa, perecieron. Todos los familiares. Todos. Oh, Entonces, la causa, exacto, los 250. Claro, fueron todos los que estaban encausados. Ahora, estos 5 minutos Milky Way, que así les ponemos, ¿no? De Jefté, sin pensarlo. Yo sé que voy a ganar, pasa nada. Gracias, si el Señor me da la victoria, si venzo, porque ya lo sé, o sea, de la antelación. O sea, es como diciendo, peor aún, brother. Porque si tú tuvieras la incertidumbre y la zozobra de que no sabes si el Señor te va a dar la victoria, bueno, pues haces ese voto, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Pero sabiendo que la victoria era del pueblo de Israel, porque era su pueblo y porque ese pueblo, ese territorio no lo agarraron ellos por sus propias fuerzas, sino fue el Eterno. Oye, brother, y de repente dices, pues voy a entregar a la primera persona. ¿Qué pasa? Una vez obtenida, fíjate, una vez obtenida rápidamente la victoria, ocurrió que la primera persona que se le acercó entre un coro de vírgenes que cantaban alabanzas fue su única hija. Al hallarse ante la víctima de su voto, el guerrero fue presa de una violenta emoción que expresó en frases de profundísimo pesar. Su hija no se opuso a la ejecución del voto, únicamente le pidió que la difiriera por 2 meses a fin de que ella pudiera recorrer los montes con sus amigas para llorar su virginidad, para llorar su juventud, para decir, mi padre no me permitió vivir más tiempo. ¿Cuántas veces nosotros, con nuestras acciones, ponemos en riesgo nuestros familiares más cercanos? Con una acción que nosotros hagamos, están implicadas nuestros familiares, están implicados nuestros amigos, la iglesia misma está implicada. Por eso mismo, cuán prudentes, hermanos, tenemos que ser. Cuán llenos de Torah tenemos que estar. Cuán llenos del Espíritu, de Ruach, del Señor, tenemos que estar para no apresurarnos a abrir nuestra boca, para no apresurarnos a actuar de una manera visceral. Tengamos mucho cuidado, por favor, hermanos, porque por muy llenos del Ruach HaKodesh, mientras no estemos centrados en la voluntad del Eterno, conociéndolo, nunca el Señor le demandó el sacrificio de nadie, ni siquiera una ofrenda mecida, Dios mío. Nada, no le demandó nada. Ni una minjá, nada. O sea, ni siquiera un cerealito, nada. Pero en la excitación del momento, Jefté hizo un voto que le costó la vida de su única hija. Esto me gusta recalcarlo. ¿Por qué? Porque a Jefté esta decisión, este voto apresurado, sin fundamento, sin cabeza, sin pies, le costó la vida de la única hija a la cual él amaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jefté, yo creo que no le dio la misma vida, ni hizo lo mismo que hizo su padre Galad con otra mujer. Yo creo que eso fue lo que lo partió más a Jefté. ¿Sí me explico?
¿Por qué? Porque nosotros tratamos de darle la vida que no tuvimos a nuestros hijos, ¿no? O de que nuestros hijos no pasen por las mismas experiencias que nosotros pasamos. Entonces, ¿de qué manera? Fíjate, Jefté amaba a su hija. ¿De qué manera Jefté la amaba? Para que se desgarrara por dentro. Dios mío. Él pensó que iban a venir sus criados, no, algunos de sus compadres bandoleros a decir, teníamos que ganar porque así era, porque así eres tú y porque así somos nosotros. Pero nunca se imaginó que por la shon hara, la lengüita, que se nos adelanta. Por eso dicen, ¿cómo era? El pez por la boca muere, ¿no, mi Anthony? ¿Sí, no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, Javerim. Tengamos mucho cuidado qué es lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque sus consecuencias tienen. Más nosotros siendo personas que estamos en este proceso, siendo personas entendidas de la Torah. Es mejor cerrar la boca, dice la palabra, que al necio que cierra la boca se le es tomado como sabio. A veces nosotros tenemos que aprender a cerrar la boca, a no confiarnos. Hay otra fábula, ¿no? De la liebre y la tortuga. A no confiarnos, entendiendo cuál es el fin, el propósito que ya está hecho. No confiarnos. ¿Por qué? Porque la vida cambia de un momento a otro. De la noche a la mañana, todo puede cambiar. Fíjate cómo tiene que ver con lo que hablábamos de la gracia hace rato, ¿no? A veces como muchos creyentes, entendiendo, según las teologías que les han enseñado, que ellos son salvos, siempre salvos, ¿no? No importa lo que hagas, no importa lo que digas, es como darte un permiso de hacer barbaridades y cuando menos te das cuenta, ya estás nuevamente involucrado en fornicación, ya estás nuevamente involucrado en la mentira, en el robo, en lo que quiera que sea que te esté pues acosando, ¿no? De tu pasado. Y es lo mismo, ¿no? O sea, él realmente las prácticas que traía, que eran terribles, le alcanzaron. Y dice así: cuando Jefté regresó a su casa en Mizpah, su única hija salió a recibirlo bailando y tocando panderetas. Aparte de ella, Jefté no tenía otros hijos. Así que se llenó de tristeza y amargura, rompió sus ropas como señal de su desesperación y dijo: ¡ay, hija mía! ¡Qué tristeza me da verte! Su hija no esperaba que le dijera eso, porque su hija llegó a recibir a su padre, que vino de una guerra con vida. No, y no solo eso, que le iban a dar a él la preeminencia de ser el nuevo ahora, celebrar, gobernador. Fíjate cómo salió su hija. Su hija dice que salió bailando y tocando panderetas. Y cuando Jefté la vio, al venir a ella corriendo, como si hubiera Anne, yo no sé qué haría, Dios mío. Y él gritó, dice que desgarró sus ropas, gritó lleno de amargura, de desesperación. En vez, dijo, ¡ay, hija! No sé, un grito, ¿no? Así de, ¡ay, hija mía! No, aquí dice, ¡ay, hija mía! Pero yo diría, hija mía, ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Qué estás haciendo aquí? Por tu boca. Qué tristeza me da verte y eres tú quien me causa este gran dolor porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplírsela. Ella respondió: Padre, si le prometiste algo a Dios, cumple conmigo tu promesa, ya que Él te ha dado la victoria sobre tus enemigos los amonitas. Pero una cosa te pido, Padre mío, déjame ir 2 meses a las montañas con mis amigas. Tengo mucha tristeza por tener que morir sin haberme casado. Necesito llorar. Su padre le dio el permiso de hacerlo y ella se fue a las montañas con sus amigas. Allí lloró y lamentó por haberse quedado soltera. Yo creo que entre otras cosas, ¿no? Pasados los 2 meses, sufriendo, no poder ver a su padre, a su madre, no sé, y morir. Pasados los 2 meses regresó a donde estaba su padre, quien cumplió con ella la promesa que había hecho. Y ella murió sin haberse casado. De allí comenzó la costumbre de todos los años de que las jóvenes israelitas dedican 4 días a hacer lamentos por la hija de Jefté. Es lamentable, ¿no? Como una historia tan gloriosa, como una historia tan sabia, tan pacífica, tan prudente, tan llena del Señor, terminó en desgracia.
pacífica, no porque había guerras, pero... No, me refiero a una manera amistosa, pacífica de buscar la paz. ¿Por qué? Porque no fue, repito, Jefté no fue en el momento de decir, sí, ustedes me provocan, pues no saben que yo soy un un sicario, ¿no? No. Él apeló a las cartitas. Y este fue el fin. Javerim, hermanos, tengamos en cuenta de que lo que prometemos al Señor hay que cumplirlo, sí, pero de que tenemos que tener conocimiento del Eterno para poder ser llenos y cuando nos toque tomar decisiones podamos hacerla no bajo nuestros propios criterios y conceptos como cuando vivíamos fuera del Señor anteriormente, sino ahora siendo personas responsables delante del Eterno, sabiendo que nuestras decisiones afectan tanto para bien como para mal a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra comunidad y a nuestra generación. Tengamos en cuenta esto. Shabbat Shalom. Un abrazo a todos, Javerim. Que el Señor les acompañe. Shavua Tov. Esta semana empezamos con el libro de los Proverbios. Vamos a adquirir más sabiduría. Proverbios capítulo 1, para los que los vayan a querer estudiando. Vamos a adquirir más sabiduría para saber cómo proceder en nuestro diario vivir. Es de harinas, o sea, sabiduría para nuestra vida diaria. Un abrazo a todos. Shabbat Shalom.